Buenas tardes, mi nombre es Lady García y el día de hoy les voy a sustentar mi ABP sobre la ley de Faraday y la ley de Lenz. Bueno, como introducción tenemos que, de acuerdo con la ley de Faraday de la inducción magnética, un campo magnético induce a un campo eléctrico por su parte. La ley del Ampère establece que una corriente eléctrica induce un campo magnético. De esta manera, si un campo magnético cambia dentro de un conductor, se genera una corriente eléctrica, la cual a su vez producirá un segundo campo magnético que siempre se opondrá al campo magnético original. Y a este efecto se le resume en un enunciado conocido como la ley de Lenz. La ley de Lenz plantea que los voltajes inducidos de un sentido tal que se oponga a la variación de un flujo magnético que las produjo. Esta ley es una consecuencia del principio de la conservación de la energía. Ahora, como objetivos tenemos el objetivo general, que es estudiar y comprobar a profundidad qué plantea la ley de Lenz, cuáles son sus principios de inducción, y se quiere lograr que al final del curso se tenga claro cada uno de los aspectos mencionados. Como objetivos específicos tenemos 1. Conocer la aplicación basada en los fenómenos de la inducción. 2. Definir energía magnética y corriente eléctrica. 3. Saber por qué recibe el nombre de ley de Lenz. Y 4. Analizar el laboratorio realizado en FED. Ahora, como justificación tenemos que a lo largo del desarrollo de nuestro trabajo nos basamos en la ley de Faraday-Lenz. Esta ley se basa en los flujos magnéticos y sus efectos. Explica que siempre que se induce una corriente, su campo magnético se opone al cambio de flujo. Al estudiar a profundidad esta ley, nos damos cuenta que esta plantea que las tensiones inducidas serán de un sentido que se oponga a la variación de flujo magnético que las produjo. Esta ley es la consecuencia de un principio de la conservación de la energía, como se dijo anteriormente. La ley de Faraday-Lenz nos permite estudiar la producción eléctrica. Por eso nos enfocamos en el estudio de esta ley, ya que nos permite una visión amplia de todo lo que implica el estudio de la electricidad en muchos procesos de la física. Es la producción de las corrientes eléctricas por campos magnéticos variables con el tiempo. Este fenómeno indica que es la existencia de un campo magnético lo que producirá las corrientes eléctricas. En la historia de la ley de Lenz tenemos que Henry Friedrich Emil Lenz en 1804 en Roma y en 1865, quien es un físico ruso, profesor y rector de la Universidad de San Petersburgo, estudió el efecto de Peltier, la conductividad de los metales y la variación de la resistencia eléctrica con la temperatura. Enunció una ley que permite conocer la dirección y el sentido de la corriente inducida en un circuito eléctrico. La ley de Lenz, enunciada en 1833, fue la gran aportación del señor Lenz a los estudios electromagnéticos. Esta ley permite determinar el sentido de la corriente inducida por una variación del flujo abarcado por el circuito. En pantalla se puede observar al señor Lenz, quien dice que para generar una corriente eléctrica es preciso realizar un trabajo mecánico o bien de algún modo desarrollar una energía. Por lo tanto, de acuerdo con el principio de la conservación de la energía, la corriente generada constituirá una resistencia que hay que vencer. La ley de Lenz expresa esto diciendo que el sentido de la corriente inducida es tal que atiende a oponerse a la causa que lo provoca. Así, al acelerar un imán a una espira, la corriente inducida que aparece en esta tiene un sentido de circulación tal que crea un campo magnético que lo repele. Por otro lado, al separar el imán, la corriente inducida será ahora opuesta a la anterior y atraerá al imán. En la teoría de la ley de Lenz, esta plantea que los voltajes inducidos serán de un sentido tal que se oponga a la variación del flujo magnético que las produjo. Esta ley es una consecuencia del principio de la conservación de la energía. En la imagen podemos observar que cuando el norte se acerca a la corriente inducida aumenta,
lo que debilita el campo magnético principal. Al alejarlo de un imán, la corriente inducida baja, lo que refuerza el campo magnético principal. La fe inducida en un sentido tal que el efecto tiende a oponerse a las causas que lo producen. En la siguiente imagen podemos observar el movimiento cuando el norte se acerca, aumenta, y cuando se aleja disminuye. Estas son nuestras referencias. Aquí podemos observar cuando está encendido el switch, el aro que rodea está elevado. Si en caso de que esté abierto en la parte de abajo, si estuviera cerrado, el aro no se elevaría. Y en FET lo que hicimos fue que cuando acercamos el norte, la corriente, el voltaje se va hacia la parte negativa, y cuando lo alejamos para que encienda la bombilla se va hacia la parte positiva. Por lo tanto, podemos arrastrar el imán por medio del aro que encontramos ahí, y se va a generar una corriente que es lo que va a generar electricidad mientras se mantenga en movimiento. Muchas gracias.